Vamos a meternos de lleno en 3 décadas que literalmente le dieron la vuelta a España. Es un viaje al corazón de un tiempo convulso, un momento en el que un mundo antiguo, el de la monarquía de Alfonso XIII, se desmoronó, para dar paso a un experimento nuevo, la Segunda República, cargado de esperanza, pero también de una incertidumbre tremenda. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un sistema que llevaba siglos funcionando de repente se venga abajo? Vamos a ver pieza por pieza qué falló, qué fuerzas empujaron y cómo de esas cenizas surgió algo completamente distinto. Bueno, pues todo empieza a principios del siglo XX. En 1902, Alfonso XIII se convierte en rey, pero lo que hereda es una monarquía que, para ser sinceros, ya hacía aguas por todas partes. Era un edificio con unas grietas enormes que amenazaba con derrumbarse. Y fijaos, lo que vemos aquí es que al sistema le llovían los golpes desde todos los frentes. Por arriba, el propio rey que no paraba de meterse en política. Por dentro, los dos partidos que se suponía que debían sostenerlo todo, que estaban en crisis total. Por abajo, el famoso caciquismo, esa red de favores y trampas en los pueblos que empezaba a desgastarse. Y sobre todo desde la calle, con los sindicatos y los partidos obreros cada vez más fuertes, organizados y pidiendo un cambio radical. Claro. Con el sistema a punto de saltar por los aires, hubo gente que intentó poner parches, que intentó salvarlo a la desesperada. Hubo 2 grandes intentos de reforma, 2 últimos cartuchos para evitar el colapso. Vamos a verlos. Y aquí están esas dos vías. Por un lado, la del conservador Maura, que proponía una revolución desde arriba. La idea era cambiar algunas cosillas para que lo importante en el fondo siguiera igual. Y por otro lado, el proyecto del liberal Canalejas, que era más atrevido, buscando modernizar el país y separar la Iglesia del Estado. El problema es que ninguno de los dos llegó a buen puerto. Y es que todo se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos, de verdad. En 1909, una revuelta brutal en Barcelona, la Semana Trágica, acabó con una represión durísima que se llevó por delante el gobierno de Maura. Y solo 3 años después, el otro gran reformista, Canalejas, era asesinado. La monarquía se había quedado sin nadie al volante. El sistema estaba ya moribundo. Pero lo más curioso de todo es que el golpe de gracia, el momento que lo cambió todo, no fue una gran batalla, ni una revolución sangrienta. No. Fue algo mucho más simple, unas elecciones municipales. Y aquí está el meollo de la cuestión. Técnicamente solo se votaba para elegir alcaldes y concejales. Pero la cosa es que el ambiente estaba tan cargado, la gente estaba tan harta, que todo el mundo entendió esas elecciones como un plebiscito, un cara o cruz, o monarquía o república. A ver, si uno mira los números fríos, la cosa puede parecer confusa. Los partidos que apoyaban al rey sacaron, en total, más concejales. Pero ojo, porque aquí la clave no es el cuántos, sino el dónde. El verdadero resultado no estaba en las cifras, estaba en el mapa. Y este número lo dice todo, 37. Ni más ni menos que el número de capitales de provincia, de las 50 que había, donde ganaron de calle los partidos republicanos. En las ciudades, donde la gente votaba con más libertad, el mensaje fue, vamos, cristalino. Querían un cambio. El resultado fue tan claro que todo se aceleró de una manera increíble. Apenas 2 días después, con las calles de todo el país llenas de gente celebrándolo, se proclamaba la Segunda República Española. Y esa misma noche, el rey Alfonso XIII cogía el camino del exilio para evitar, según sus palabras, un derramamiento de sangre. Vale, la monarquía había caído, pero ahora venía lo difícil de verdad, levantar un país nuevo casi desde cero. Esa tarea gigantesca recayó en un gobierno provisional, formado por algunos de los intelectuales y políticos más brillantes del momento. Y la verdad es que no se anduvieron con chiquitas. Se pusieron manos a la obra atacando los que se consideraban los 3 grandes dramas de España. Primero, la tierra, intentando mejorar la vida de los jornaleros. Segundo, el ejército, que era enorme y anticuado. Y tercero, la educación, lanzando un proyecto precioso, las misiones pedagógicas, para llevar la cultura hasta el último rincón del país. Pero claro, el corazón de todo este proyecto, lo que iba a ser la columna vertebral de la nueva España, era la Constitución. Un texto que fue al mismo tiempo increíblemente avanzado para su época y también la semilla de algunos de los conflictos más amargos. Y es que esta Constitución era, para la época, algo de otro planeta. Definía a España como una república de trabajadores, algo impensable hasta entonces. Recogía por primera vez derechos sociales, el divorcio y, por supuesto, el sufragio universal de verdad, para hombres y para mujeres. Y precisamente uno de los debates más encendidos y apasionantes en las Cortes fue sobre el voto de las mujeres. Y allí, la diputada Clara Campoamor pronunció estas palabras para la historia, defendiendo que la igualdad no era algo negociable.
Pero lo curioso, y aquí está la vuelta de tuerca, es que la oposición más fuerte vino de otra mujer, Victoria Kent. Su miedo era que el voto de las mujeres, que ella creía muy influido por la Iglesia, acabase perjudicando a la propia República. Al final, ganó el argumento de la igualdad de Clara Campoamor. Vamos, una decisión que convirtió a España en una auténtica pionera. Pero si con el voto femenino se tendieron puentes, con la cuestión religiosa se dinamitaron. El artículo 26 era tajante. La Iglesia y el Estado se separaban y se acababa el dinero público para el clero. Esto provocó una reacción furibunda de medio país, de la España más conservadora y católica. Y esto nos deja con la gran pregunta, la gran paradoja de todo este periodo. La Constitución del 31 fue un proyecto increíblemente moderno, un intento de crear una España más justa, más libre, más europea. Pero, y aquí está la cuestión, en su intento de crear esa nueva España, quizás, sin querer, agrandó las heridas que ya separaban a las dos Españas. Una pregunta que, de alguna forma, todavía hoy sigue resonando.